Víctima o victimario. Este hombre es uno de los autores de los brutales videos que han sorprendido a todo un país durante la última semana. Es quien puso su celular en rec, quien muchas veces sostuvo la cámara mientras Hugo La Rosa torturaba y humillaba a José. Una silueta hasta ahora. Mientras lo agarrara a José y no lo agarrara a uno, nada lo mismo. Cuidábamos la pega y era otro la víctima, no era uno. Un victimario arrepentido, un testigo oculto, de vital importancia para el caso. Había que hacerlo, si no después le tocaba al que se resistía. Un ex ejecutivo de la empresa, quien hoy y en exclusivo para 24 horas ha decidido revelar su identidad. Mi nombre es Sergio Sedán, fui gerente comercial los primeros 2 años en la empresa de Don Hugo. Las imágenes que veremos a continuación forman parte de una serie de brutales registros. Martes fue el día elegido. El primer capítulo de La Fábrica del Terror relataba los impactantes videos de años de abusos del empresario Hugo La Rosa contra uno de sus empleados, José. Te voy a dar un beso. El día que te mando un lengüetazo, no me animas a dejar el asco que te va a dar, guacho. 24 horas más tarde, nuestro equipo mostraba la esquiva reacción del argentino frente a nuestras cámaras. Hugo, responde, ¿por qué abusas de tus trabajadores? Te tenemos grabado. La denuncia sumaba más voces. Ex trabajadores hablaban de tocaciones en los genitales, golpes de puños y malos tratos frecuentes contra empleados y empleadas. Se repillaba con el dedo en el ano. Me toca entre medio y me dice, no te preocupes. Cuando le tiraban a bajar los pantalones, en este caso José, sí lo vi. Hugo La Rosa estaba en libertad. A pesar de las pruebas que tenía la fiscalía y los más de 2 años de investigación, nadie sabía el paradero de La Rosa. La salida del país era una posibilidad. Eso hasta la tarde de este viernes. Hugo La Rosa, ¿qué tienes que decir respecto de las torturas? Hay acusaciones de ti sobre secuestro, torturas y maltratos durante años. Todo por el testimonio de este hombre, la principal víctima, José. El mismo que en exclusiva se sienta con la capucha, lucha contra la vergüenza y nos relata cómo ha sido esta última semana, en especial tras la detención de Hugo La Rosa, el hombre que le cambió la vida para siempre. Para mí, anoche fue una de las noches más lindas. Después de muchos años, pude volver a dormir tranquilo. Saber que nunca más, o por lo menos saber que él no le va a hacer daño a nadie más. Lamenta tener que haberlo hecho público, pero asegura que fue el único camino para obtener los resultados que esperaba. Tuvo que pasar esto. Tuvo que moverse un medio de comunicación para que todo comenzara a funcionar. Con más de una decena de videos en su poder, un informe del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, declaraciones de José y la autodenuncia de uno de los involucrados, las críticas apuntan a la labor del fiscal Andrés Pastoriza, en especial por la lentitud del proceso. Y hoy día solamente tenemos una formalización cuando podríamos tener un estado de avance mucho más acabado del juicio y todo ese letargo, obviamente, que se ha llevado por parte de la Fiscalía y por parte del querellante particular, perjudica obviamente a la víctima, lo revictimiza, tiene que volver a declarar en ciertas oportunidades y eso da la sensación para él de que efectivamente la justicia no va a llegar. Críticas a las que en los últimos días el fiscal nacional se sumó. Pudimos haber tenido una interacción con la víctima, el resto de las víctimas, mucho más activa e incisiva. A pesar de los intentos por entrevistarlo días antes, solo obtuvimos la oportunidad de hacerlo tras la audiencia de reformalización de Hugo La Rosa. Que pasaran 2 años para poder tomar acciones, extrañamente, justo en una semana,
luego de que saliera el primer reportaje, la verdad es que a la opinión pública le despiertan sospechas. No tengo ningún problema. Que se haga cargo de eso. Ningún problema. La cantidad de solicitudes que existen en cuanto a órdenes de investigar en este país es enorme en relación a la cantidad de funcionarios que hay, con la cantidad de profesionales y recursos humanos que existen en las policías. Estoy hablando de la 35. Hablando que la capacidad entonces no es la suficiente. Es enormemente sobrepasada. Nosotros cuando formalizamos esta investigación fue en marzo del año 2018. Claro. Pero los resultados de la orden de investigar y el resultado de la pericia psicológica del CABAS se produjeron a posteriori, en julio y agosto del año 2018. Es decir, esa información fue la fundamental para hoy día lograr la reformalización del imputado. Hoy Hugo La Rosa está en prisión preventiva. En la audiencia de ayer, la jueza determinó que su libertad es un peligro para la sociedad y la investigación. La pregunta es, ¿cuánto de esto se habría conseguido sin el valiente testimonio de su principal víctima y la autodenuncia de uno de los ejecutivos de la empresa? No, me siento, aparte de avergonzado, un estúpido, un imbécil de no haberme dado cuenta del daño que estaba pasando con toda la gente que estábamos ahí. El temor le exigía ocultar su identidad. ¿Cómo uno iba permitiendo eso? Era un convencimiento, no sé, uno de ahora miro afuera es como una secta. El testigo clave en esta investigación. Otra declaración también tomada en sede de la Fiscalía, que dice relación con la declaración de un testigo presencial de los hechos que tiene como nombre Sergio Antonio Sedán Abufón. Es quien grabó los videos. Su cara estaba tras la cámara. Hoy se sienta frente a la nuestra y nos sorprende con su decisión. Por primera vez mostrará su rostro. ¿Estás dispuesto a mostrar tu cara? Sí, por supuesto. No hay problema en eso. ¿Por qué decidiste mostrar tu rostro? Por lo hecho acontecido ya no vale la pena no dar el rostro. Él y su entorno, todo el mundo sabe que soy yo el que está detrás. Y en el fondo es para explicarle, más que nada, a dejar tranquila a la gente por qué no se hizo antes esto y por qué tardó mucho tiempo en hacerse la denuncia. Esos videos los registré yo, así como tienen que haber muchos videos registrados, porque al mismo tiempo no era el único que grababa, digamos, era solicitud expresa de don Hugo. Era complicado no hacerlo, digamos, porque después, como conté en otra entrevista, pasaba uno al lugar de José, digamos. Según testigos, Sergio es quien motiva a José a realizar la denuncia, a renunciar a don Hugo, romper el silencio. En un momento en que la principal víctima había perdido su propia voluntad. Estaba bastante deteriorado, ya no era la misma persona que yo conocí 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, con ayuda de un psicólogo, él le hizo entender de que era importante que esto él lo diera a conocer, para que tampoco se repitiera en el lugar y en otros lados, digamos. Que iba a ser un ejemplo, y por ahí partió envalentonándose a José para que dé el paso y me autorice a mí a hacer lo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Porque igual es un cargo de conciencia, de tener eso en las manos, estar ahí presente sin haber hecho en ese minuto nada. Sedán tuvo además un litigio judicial que lo enfrentó a La Rosa. Este último lo demandó por estafa, por clonar su empresa, cuando el ejecutivo dejó alimentos don Hugo. Pero según Sergio, esto no es una venganza personal y su demora en realizar la denuncia respondió a otras razones. Mi conciencia era muy fuerte y yo seguí insistiendo para poder de una vez por todas hacer esta denuncia. Esto me da hoy día rabia, vergüenza, me siento poca cosa, digamos, no haber tenido los cojones en ese minuto, los cojones que después tuve y que en ese minuto no tuve, de haber parado ese tema ahora. Ese es el tema.
Antecedentes que se suman a un caso que ha remecido al país con la brutalidad de las imágenes captadas por este hombre que hoy da la cara, sabiendo que la justicia lo incluirá en las investigaciones que hasta ahora mantienen a don Hugo La Rosa en prisión preventiva a la espera de la próxima audiencia el miércoles 10 de abril. ¿Qué le diría a don Hugo? Que nos suelte. Él nos tiene tomado todavía. Que nos suelte. Eso.